Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior se dieron a conocer los aspectos generales de la asignatura Medicina de Desastres, las definiciones de peligro, vulnerabilidad y riesgo, así como las generalidades de los desastres por causas naturales y los producidos por el hombre, el ciclo administrativo para la reducción de desastres y la forma de realizar la evaluación de riesgos para su ocurrencia en una comunidad. En la actividad orientadora de hoy se tratarán los problemas de salud comunes a los desastres, en particular los relacionados con la salud mental. Se destacará el papel de la comunidad y la importancia de su preparación y participación en situaciones de desastres. Se orientarán los principales elementos para la realización de trabajos de salvamento, la prestación de los primeros auxilios, la evacuación de lesionados y nociones sobre la reparación urgente de averías. Al concluir el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de explicar los problemas de salud comunes a todos los desastres, identificar las acciones de fomento, prevención y recuperación de la salud física y mental, y argumentar la importancia de la preparación y la participación social y comunitaria para el enfrentamiento a situaciones de desastre. Como estudiaron en el tema anterior, la ocurrencia de los desastres, su magnitud, así como el número de víctimas y la gravedad de los lesionados, sumado al deterioro ambiental que provoca incremento a la morbilidad de base y otras que se añaden, se ha incrementado en las últimas décadas a nivel mundial. Esto hace que constituyan un importante problema para la salud pública. Las razones para considerar los desastres como un problema de salud se relacionan con las consecuencias que pueden acarrear a la población afectada, entre las que se encuentran un número inesperado de muertes, lesiones o enfermedades en la comunidad impactada que exceden las capacidades preventivo-asistenciales de los servicios locales de salud. Pueden destruir o dejar inaccesibles instituciones de la infraestructura local de salud, como centros asistenciales, clínicas, hospitales y medios de transporte sanitarios, entre otros, los cuales no serán capaces de responder ante la emergencia en la magnitud requerida. A su vez, muchos desastres tienen efectos adversos sobre el medio ambiente, aumentando el riesgo potencial de enfermedades transmisibles y peligros ambientales que influyen en el incremento de la morbilidad, las muertes prematuras y en la disminución de la calidad de vida en el futuro. Los desastres también pueden afectar el comportamiento psicológico y social de las comunidades afectadas, generando ansiedad, neurosis y depresión de inicio súbito o lento. Del mismo modo, causan escasez de alimentos, algunos con severas consecuencias nutricionales, como un déficit específico de micronutrientes y deficiencia de vitamina A,
estando esta consecuencia sujeta en cuanto a magnitud a los antecedentes socioeconómicos de la región. Otro problema que traen por consecuencia es que después de grandes desastres ocurren movimientos de población, espontáneos u organizados, a menudo hacia áreas donde los servicios de salud no pueden atender la nueva situación, con el consecuente incremento de la morbilidad y la mortalidad. Se introducen nuevos gérmenes en el territorio por parte de los desplazados, y estos se exponen a otros en el lugar al cual arribaron. Por esta causa, el movimiento de grandes grupos de población aumenta particularmente el riesgo de brotes de enfermedades transmisibles en las comunidades desplazadas y anfitrionas, las que comparten condiciones ambientales insalubres como el hacinamiento, la inadecuada manipulación de alimentos y la escasez y mala calidad del agua de consumo. Por último, puede existir además incremento de daños a la salud relacionados con la exposición a bajas temperaturas, calor o lluvia. Contrario a lo que se piensa, la aparición de epidemias de enfermedades transmisibles no ha sido una constante inmediatamente después de los desastres ocurridos en las últimas décadas. Sin embargo, se han observado numerosas epidemias de enfermedades transmisibles como sarampión, meningitis y leptospirosis en campamentos de socorro con hacinamiento. De ahí la importancia de la implementación de medidas sanitarias y médicas apropiadas ante estas situaciones. Estos aspectos serán objeto de estudio en temas posteriores. La mortalidad producida por desastres varía según su tipo y los factores del contexto en que éste se produce. La misma es responsable de gran parte de las secuelas psicológicas que se presentan. En este sentido, el desastre actuaría como un factor desencadenante de la patología en sujetos predispuestos. Usualmente, el número de víctimas fatales es el indicador que suele asumirse como reflejo de la magnitud de la fatalidad sufrida. Sin embargo, al igual que en el caso de los datos económicos, esta solo revela la punta del iceberg, ya que además deben considerarse las pérdidas en materia de desarrollo o regresión económica para la región y el gran sufrimiento humano. En todo el mundo, por cada fallecido, aproximadamente 3.000 personas se encuentran expuestas a peligros naturales y unas 4.500 se asocian a variables de amenazas tecnológicas. Durante los últimos 2 decenios, más de 1,5 millones de personas fallecieron víctimas de desastres naturales o generados por el hombre. Los desastres provocados por fenómenos naturales arrojan un saldo de más de 184 muertos por día en distintas partes del mundo, y por cada fallecido en las plenas situaciones de desastres se calculan entre 130 y 160 cuadros reactivos en el orden psicológico. Si comparamos la morbilidad con la mortalidad ocurrida en los desastres, se puede observar que, a excepción de los terremotos, donde los politraumatizados son numerosos, la frecuencia de lesiones es relativamente baja entre los supervivientes. Incluso se ha observado que la aparición de enfermedades y traumatismos en territorios afectados por un desastre es similar a la de otras áreas que les rodean.
no impactadas por el evento adverso, con excepción de los trastornos de la psiquis. Las edades extremas de la vida, donde se agrupan los niños y ancianos, son más vulnerables, es decir, constituyen grupos especiales de riesgo y de modo muy particular en la presentación de la morbilidad psiquiátrica ya mencionada. Pasaremos ahora a tratar los factores de riesgo en los desastres, entre los que se encuentran la explosión demográfica, el subdesarrollo y la consecuente pobreza, la urbanización inadecuada, la degradación medioambiental, el cambio climático y el uso inapropiado de tecnologías de alto riesgo, entre otros. A continuación, explicaremos algunos de ellos. La explosión demográfica influye en el riesgo de desastres, ya que implica un aumento en las demandas de bienes y servicios que no pueden ser satisfechas y conduce a otros factores de riesgo asociados, como por ejemplo, malas condiciones en hacinados campamentos de evacuados y el incremento de los asentamientos precarios en zonas vulnerables. El subdesarrollo, por su parte, incluye características socioeconómicas y sanitarias como factor de riesgo que causa sustanciales limitaciones en todas las etapas relacionadas con el desastre. Es obvio que las limitaciones culturales y de recurso adquisitivo imponen marcadas restricciones a la actividad de autopreparación del individuo y la familia. El debilitamiento de la capa de ozono ha determinado cambios en la forma en que inciden las radiaciones ultravioletas sobre la superficie terrestre, con el consiguiente calentamiento global del planeta y su peligro de extinción a merced de profundos cambios climáticos, cuyos efectos implican graves consecuencias en situaciones de desastre que se manifiestan sobre las condiciones de vida terrestre, la intensidad y frecuencia de episodios climáticos extremos, la ecología de los vectores de enfermedades transmisibles, la producción de alimentos y la elevación en el nivel del mar, entre otros. El uso inapropiado de tecnologías de alto riesgo está resultando un factor de incontrolable incremento en la mayoría de las regiones del mundo y ya sobrepasa el 25% de la población mundial, que vive asociada a la exposición de dañinos y hasta letales factores agresivos vinculados al desarrollo industrial, sin que exista un paralelo desarrollo en el establecimiento y la observancia de normativas de protección. A diario se asiste a masivas protestas de poblaciones expuestas. No obstante lo explicado, el impacto sobre la salud provocado por los desastres a nivel local depende de su naturaleza, frecuencia y magnitud, así como de la vulnerabilidad de la población afectada, su tamaño y capacidad resolutiva concebida y preparada desde tiempos normales, por lo que los pronósticos de los efectos que estos causan sobre la salud son aproximaciones siguiendo algunos patrones derivados de investigaciones realizadas a través del tiempo y sobre la base del estudio del cuadro de salud existente en el territorio. Por su importancia, pasaremos a tratar algunos aspectos relacionados con los efectos sobre la salud mental causados por los desastres.
Como recordarán de la asignatura La psiquis en el proceso salud-enfermedad, el fenómeno psicológico que nos distingue como seres humanos se deriva de la interrelación dialéctica del hombre con su medio, en la que participan la familia y las instituciones sociales de la comunidad. En la vida cotidiana pueden aparecer variaciones de esta relación y como consecuencia se alteran las funciones psíquicas que pueden dar lugar a trastornos psicológicos de variado tipo y evolucionar a francas enfermedades mentales, por lo general irreversibles. En situaciones de desastre, la relación del individuo con el medio está esencialmente alterada. Los factores del medio se vuelven agresivos, llegando a estar fuera del control del individuo y su comunidad. Desbordan la capacidad de respuesta de ambos, lo que trae como resultado que los mecanismos de afrontamiento habituales sean incapaces de resolver la situación que se presenta y dan lugar a la más variada gama de respuestas, a modo de desajustes para adaptación que afectan al individuo, su equilibrio emocional y pueden llegar hasta alteraciones permanentes del psiquismo y enfermedades mentales. Por ello, en un primer momento, ante un desastre, la atención a la salud mental incluye a personas con reacciones consideradas normales ante el desastre. En un segundo momento, se reduce su número, pero se complejizan las alteraciones en grupos vulnerables de la población en los que el proceso causa, efecto, reacción sobrepasa los umbrales de normalidad. En situaciones de desastre, los valores individuales y colectivos son modificados o suprimidos y se asiste a irregulares actuaciones y conductas. Esto se convierte en un factor de riesgo para la salud mental. En estos momentos es bueno recordar el concepto resiliencia, ya estudiado por ustedes en la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 3, aplicable tanto a individuos como a sectores sociales, los que se sobreponen a las agresiones del medio, mantienen su equilibrio y se convierten en elementos guías para la superación de la situación creada por el evento adverso. La identificación y utilización de personas y sectores sociales resilientes resulta fundamental a la hora de realizar acciones que brinden una ayuda importante en la superación de las situaciones creadas en materia de salud mental. Se consideran como parte del campo de acción de la salud mental en los desastres las manifestaciones emocionales, los trastornos cognitivos, las conductas problemáticas, la inadaptación a las nuevas condiciones del medio y aspectos de la dinámica psicosocial individual y colectiva, agravada por un factor de relevante influencia mórbida, la pérdida de la vivienda. A los efectos del manejo integral de la salud mental en situaciones de desastre se han considerado 4 fases: la precrítica, la crisis, la poscrisis y la recuperación. La fase precrítica comienza con la inminencia del impacto. En ella crece la expectativa de su inevitabilidad y aumenta la tensión en la población, que puede hacer que se minusvaloren o se sobrevaloren los posibles efectos y consecuencias personales del desastre. Las características de los integrantes de la población se potencializan.
Los vulnerables, por lo general, se tornan más susceptibles, aumenta la incertidumbre y aparecen actitudes contrastantes que van desde las solidarias a las de individualismo. En el 70% de los ancianos se presentan episodios de angustia y temor ante la probabilidad de morir, manifestados usualmente por crisis de hipertensión arterial y descompensación de la diabetes mellitus, patologías cardíacas y agudización de cuadros escleróticos. Las acciones protectoras de la salud mental requieren de la preparación y participación de la población. Pocas veces se hace necesario el concurso de personal especializado, solo como asesoría en aspectos puntuales de intervención comunitaria, dirigidas a la población en general y a sus grupos vulnerables en particular. El papel del equipo de salud que elabora la atención primaria es el de asesor y colaborador con aquellos que toman parte en las decisiones en la situación actual y la planeación de la fase siguiente, de conjunto con la red de apoyo social y las organizaciones de protección civil. La fase de crisis o impacto transcurre simultáneamente con el evento, por lo que puede durar minutos, horas o prolongarse por varios días. El primer efecto que se aprecia es la desorganización y confusión, tanto entre los llamados a mitigar su efecto como en la población en general. Predominan en esta fase el miedo, los sentimientos de abandono, la impotencia frente a la agresión del medio y la conciencia de su propia vulnerabilidad, así como las de los que les rodean. En estos casos se eleva la necesidad de supervivencia de sí mismo y de sus seres queridos y se produce pérdida de iniciativa, inmovilidad o, por lo contrario, una hiperactividad desorganizada e improductiva, como manifestaciones de pánico. En esta fase se produce el impacto psicológico en los niños, que en la anterior pudo pasar desapercibida, llegando en los grandes impactos al mutismo y enuresis prolongada, por solo citar algunos efectos. Después del impacto ocurre la fase poscrítica, en la cual se mantienen la influencia de los factores estresantes sobre la conducta de las víctimas y su salud mental, las que están condicionadas por la magnitud del impacto, situaciones individuales y familiares, pérdidas de vidas y recursos. En la recuperación de la salud mental debe tenerse en cuenta su carácter progresivo, de comienzo lento, así como las manifestaciones más comunes, como el miedo a la recidiva del evento adverso, en algunos casos ilógico, la culpa irracional por haber sobrevivido a sus seres queridos, lo que se vincula al intento suicida, muchas veces consumado. Esta culpa se proyecta también hacia las autoridades e instituciones a los que consideran responsables por lo sucedido. La depresión aparece ya fuera de los límites normales del duelo y se inicia su tránsito hacia la patología psiquiátrica con tendencia a la cronicidad. Igual ocurre con las respuestas al estrés que evolucionan hacia el trastorno de estrés postraumático. Se presenta conducta agresiva, delincuencial y adictivas, así como la profundización de la disfunción familiar. En la etapa de recuperación, las consecuencias del evento se van eliminando paulatinamente, hasta que se hace evidente que existen situaciones que no tendrán solución. Se aprecian nuevas situaciones generadas por soluciones inadecuadas al desastre inicial, las que pueden llegar a tal magnitud que se conocen como el segundo desastre y llegan a tener la misma dimensión que las primeras. En este sentido, sobresale la falta de disponibilidad de vivienda y la extensión en el tiempo de los albergues de evacuados, así como otras iniciativas de los grupos poblacionales afectados. En esta etapa se profundizan respuestas emocionales prolongadas, depresiones,
trastornos de estrés postraumático, diversas enfermedades psiquiátricas que requieren tratamiento especializado, así como alteraciones de conducta, adicciones al alcohol y drogas, violencia comunitaria, intrafamiliar y sobre grupos e individuos vulnerables. Es característica la frustración seguida del acomodamiento y aceptación del papel de víctima, que lo merece todo, con actitud pasiva frente a las posibles soluciones. La práctica demuestra que esto es el refuerzo de una personalidad tendiente al facilismo y al conformismo, establecida desde tiempos normales. Para sistematizar y ampliar en el estudio de estos contenidos y de la intervención en crisis por el equipo de salud mental, deben revisar el tema 4, trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos en el niño, el adolescente y el adulto, de la asignatura psiquiatría ya estudiada por ustedes. Como han podido observar, existen varios factores protectores de la salud mental en situaciones de desastres, entre los que se identifican el apoyo social, las características demográficas de la población que condiciona el apoyo, la experiencia previa, el estado de salud psíquica anterior, la calidad de vida y el nivel socioeconómico y cultural, entre otros. Por otro lado, las acciones de intervención apoyadas en la movilización de recursos externos deben ser enfocadas con claridad para establecer una coordinación colaborativa con los esfuerzos gubernamentales, de otras instituciones oficiales y organizaciones de protección civil que se dirigen al área afectada con el mismo objetivo. Para ampliar en el estudio de los contenidos sobre la salud mental en situaciones de desastres, ustedes deben revisar en el libro de texto Medicina de Desastre, en su capítulo 10, Salud Mental y Desastre, que aparece en el CD de la asignatura. A continuación, trataremos los aspectos relacionados con el rol de la comunidad y la importancia de su preparación y participación en situaciones de desastre. Como recordarán del estudiado en las asignaturas sociomédicas y en particular en Introducción a la Atención Primaria de Salud y Salud Comunitaria y Familiar 2, la participación comunitaria es considerada a partir de Almatat como uno de los ejes conductores de la estrategia de atención primaria. Ella utiliza la promoción de salud como una de sus líneas básicas de trabajo, mediante la educación sanitaria, con el objetivo de que la población participe de forma activa en la satisfacción de sus necesidades y permita que los actores sociales involucrados sean agentes de su propio desarrollo. Desde antes de la ocurrencia de los desastres, es necesaria la participación y capacitación de la población y el personal responsabilizado con atender las posibles afectaciones. Todo ello con vistas a disminuir los efectos que estas situaciones pueden producir en la salud y el entorno de la comunidad afectada. Para realizar las acciones de educación para la salud, es necesario tener en cuenta el inventario o levantamiento de los riesgos y vulnerabilidades conducentes al desastre, a fin de establecer el propósito y la direccionalidad de las acciones en una comunidad determinada. A continuación, se explican las dimensiones de los agentes de desastres a considerar, que incluyen en primer lugar a la previsibilidad, que está relacionada con la medición precisa de una serie de factores desencadenantes, a fin de comunicarlos a la población y que se pueda actuar previamente para disminución de sus efectos. Otra dimensión es la frecuencia, relacionada con la anterior, pues además de prever el fenómeno, se debe conocer su reiteración en la zona afectada, teniendo en cuenta las experiencias de sucesos anteriores. La dimensión poder o factibilidad de control sobre un agente destructivo contribuyente al desastre se aplica de conjunto con las dimensiones anteriores y valora en qué medida una intervención es oportuna
en el logro de la preservación de vidas y minimizar el daño al medio ambiente. El tiempo constituye otra de las dimensiones a considerar, la que guarda relación con las anteriores y tiene que ver con la rapidez de inicio de las acciones en correspondencia si el evento es de inicio brusco o lento, el intervalo de espera entre los primeros signos y el impacto real, así como la duración del impacto, directamente proporcional al nivel en que se presentan los problemas de salud que requieren de la emergencia conservadora de la vida. Por último, la magnitud e intensidad del impacto es la dimensión que tiene en cuenta dos categorías importantes: el espacio geográfico y el social, igualmente vinculado a las necesidades emergenciales. Un ejemplo donde se observa la integración de estas dimensiones es el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, ocurrido el 11 de septiembre de 2001, por ser un acto terrorista donde no hubo previsión por parte de las autoridades y no existían antecedentes de un hecho similar y de tal magnitud. Ello determinó poco poder de control sobre el evento, que actuó en un área densamente poblada en breve tiempo, con las consabidas afectaciones generales y particulares en la salud que fueron difíciles de solucionar. El proceso de la comunicación entre los actores sociales resulta fundamental para lograr la adecuada participación comunitaria en las diferentes fases del ciclo administrativo para la reducción de desastres. La utilización de los métodos, técnicas y procedimientos de la educación para la salud tiene como base este proceso. Constituye un componente donde se integran las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Ella es más efectiva si se logra una participación multisectorial, permanente e interrelacionada. Para profundizar en el estudio de la participación comunitaria en situaciones de desastres, así como en la comunicación y las técnicas utilizadas en la educación para la salud, muchas de ellas conocidas por ustedes, deben revisar el capítulo 8, papel de la comunidad, importancia de su capacitación, en el texto Medicina de Desastres, que se encuentra en el CD de la asignatura, así como en la bibliografía del tema 4, Comunicación y Educación para la Salud, de la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 2. El proceso de la comunicación social en salud en los casos de desastres se basa en la denominada comunicación en crisis, que integra las fases del ciclo administrativo para la reducción de desastres, con las características y las estrategias de la comunicación. Entre las características están su excepcionalidad, ya que es un periodo único y diferente a la cotidianidad del lugar. Otra característica es la incertidumbre, al no existir certeza total de la ocurrencia del evento adverso. La siguiente corresponde a la forma escalada en que ocurren los acontecimientos, por lo que la comunicación asegurará igualmente una escalada en las principales medidas preventivas. Y por último, la singularidad del evento constituye un foco de atención para todos. Como se ha dicho, la estrategia de comunicación en casos de desastres debe formar parte del plan de preparación. Entre los principales elementos a tener en cuenta en dicha estrategia están los siguientes: centralización del flujo de información entrante y saliente de la organización, convocar al equipo de gestión de las crisis para situaciones de desastres en la comunidad o en el territorio donde está enclavada, designación de portavoces autorizados en los principales organismos implicados, evaluación rápida de las dimensiones reales del evento adverso, asumir las responsabilidades designadas dentro de la comunidad, diseño urgente de la estrategia concreta para cada tipo de desastre, establecer una unidad de control y retroalimentación de la efectividad lograda, movilización de los recursos, establecer una estrategia de medios informativos dirigida a los públicos implicados y establecer
comunicaciones desde el lugar específico donde ocurre el desastre. La importancia de la preparación de la comunidad para situaciones de desastre radica en su contribución al fortalecimiento de la capacidad resolutiva, a la disminución de la vulnerabilidad, al cultivo y fortalecimiento de la conciencia humana, a la instrumentación de políticas educativas a partir de las necesidades reales y sentidas de la comunidad y a la realización de estudios diagnósticos del riesgo que sirvan de fundamento lógico para los planes de preparación, entre otros argumentos. Para profundizar en el estudio de estos contenidos, deben revisar el capítulo 8, Papel de la comunidad e importancia de su capacitación, en el texto Medicina de Desastres, que se encuentra en el CD de la asignatura. Los contenidos relacionados con la realización de los trabajos de salvamento, la prestación de los primeros auxilios y la evacuación de los lesionados en situaciones de desastres han sido estudiados por ustedes en el módulo Procederes Básicos, Diagnósticos y Terapéuticos en la Atención Primaria, las asignaturas clínicas, Clínica Quirúrgica y Cirugía General. Para profundizar en estos contenidos, así como en los aspectos sobre la reparación urgente de averías en situaciones de desastres, esta última por lo general a cargo de grupos especializados de otros sectores, deben revisar durante el estudio independiente de la semana el capítulo 11, Primeros Auxilios y Trabajos de Salvamento del libro Medicina de Desastres, así como la cápite Prevención de los efectos de los desastres sobre la salud pública, en el artículo Desastres, publicado en la revista Tecnociencia de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que se encuentran en la bibliografía básica del tema. Al concluir el estudio de estos contenidos, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los principales problemas de salud comunes a los desastres se relacionan con un aumento inesperado de la morbilidad, la mortalidad, afectación del comportamiento psicológico y social, daños a la ecología, así como a la infraestructura local para los servicios básicos, que supera las capacidades de respuesta. La preparación de la población y la participación de la comunidad en enfrentamiento a las situaciones de desastre constituye uno de los pilares fundamentales para la planificación, organización y ejecución de medidas dirigidas a disminuir sus efectos. En la actividad orientadora de hoy se trataron aspectos relacionados con los efectos sobre la salud física y mental en situaciones de desastre, así como la importancia de la preparación y participación de la población en este tipo de situaciones. A su vez, se orientaron los contenidos sobre los trabajos de salvamento y reparación urgente de averías. En la próxima actividad orientadora se tratarán los contenidos relacionados con la organización de la asistencia médica a la población, las condiciones que particularizan al lesionado, el manejo masivo de cadáveres y de los suministros médicos en situaciones de desastre.